Ahí está, qué bonito. 3 palabras esta canción. Emiliano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, todavía tenemos la presencia más adelante de más canciones, así es de que no le cambie, porque esto se está poniendo cada vez mejor. 9 de la mañana con 37 minutos y bueno, pues la verdad que ya es momento de entrar a temas de salud y pues bueno, está con nosotros aquí el especialista para platicarnos sobre los desgastes que bueno, normalmente le pasa a nuestra columna vertebral, así es de que está con nosotros el doctor que bueno, nos acompaña, que la verdad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias, porque pues bueno, hay que tener el nombre, por favor, ¿lo tienes ahí Robí, el nombre? Iván Trujillo, y bueno, él es un especialista que nos va a platicar precisamente sobre lo que comentaba Raúl, desajustes más frecuentes en la columna vertebral, y él es quiroinca. ¿Así está bien? Así es. Ok. Bueno, pues entonces platícanos un poco sobre cuáles son los desajustes más frecuentes en la columna vertebral. ¿A qué nos referimos cuando decimos desajustes? Claro que sí. En el momento en el que la estructura de la columna vertebral sufre alguna alteración, ya hablamos de un desajuste. Sí, es decir, si se pierde la lordosis cervical, la cifosis lumbar o la lordosis lumbar, ahí ya hablamos de un desajuste. Los desajustes más frecuentes que me preguntabas, las personas normalmente sufren de dolores de espalda. Si todo el tiempo vas a escuchar a alguien que te diga, ¿sabes qué? Traigo un dolorcito por acá, o ¿sabes qué? Me duele un poco el cuello, ya traigo estrés, normalmente decimos el estrés, ¿no? Entonces los principales desajustes se manifiestan en lumbalgias, que son dolores en la espalda baja, y las cervicalgias, que son dolores en cuello. ¿Sí? Estos desajustes pues pueden tener muchísimos orígenes, es decir, se puede originar a partir de muchísimos factores. ¿Cuáles serán esos factores precisamente? Claro que sí, muy bien. Los principales son malas posturas. ¿Sí? Nosotros al tener una postura incorrecta, normalmente vamos a estar contracturando los músculos. ¿Ya? El segundo factor, los accidentes automovilísticos. En el caso de las cervicalgias, siempre vas a escuchar que alguien se accidentó y ya le pusieron collarín. Que tienen un esguince y obviamente que ya quedan afectados. Después del esguince, tú pierdes la lordosis natural del cuello, de las cervicales, y se rectifica. Entonces esa rectificación, es decir, pierdes la curvatura que tiene, va a ocasionar de entrada contracturas musculares, dolores de cabeza, incluso en el sueño alterado. Ok. Y bueno, ¿cuáles serían entonces pues estas ya nos platicaste que pueden ser cognitivo, puede ser por accidentes y por las malas posturas? ¿Cuáles serían entonces esos síntomas que presentamos y cuáles serían los estudios a realizar para saber específicamente qué es lo que tenemos? Claro, cuando hablamos de un desajuste congénito, la mayoría de las veces va a ser una escoliosis. ¿Sí? Una escoliosis congénita o idiopática que no se conoce el origen de esa escoliosis, se va a manifestar. Hay manifestaciones muy visibles físicamente, es decir, personas que están normalmente con un hombro más abajo o que caminan ligeramente de un lado, ¿sí? O que el caminar no es parejo. Exactamente. Hay escoliosis que no son tan visibles, ¿sí? O otros desajustes, por ejemplo, si hablamos de una listesis, es decir, el desplazamiento de una vértebra sobre otra. En esos casos, lo ideal es acudir precisamente a un médico, un traumatólogo, un especialista, un terapeuta, para realizar un estudio de imagenología. Así puede ser desde una radiografía, ¿sí? O en el caso de que se crea necesario, una tomografía o incluso una resonancia magnética, en el caso de las hernias de disco, ¿sí? Que es necesario detectarlas mediante una resonancia magnética. Doctor, sabemos que este tipo de cosas también, en alguna lesión, también por deporte, también puede ocasionar ese tipo de alteraciones o desajustes en la columna vertebral. Digo, para la gente que practica el gimnasio, obviamente, o las pesas, también puede llegar a ocasionar ese tipo de... Claro, definitivamente, sobre todo las personas que hacen precisamente pesas, que están en el gimnasio. O halterofilia, ese tipo de cosas. Ajá, efectivamente. Entre las vértebras nosotros tenemos un disco, ¿sí? Que es 80% agua, que nos ayuda a amortiguar, ¿sí? Pero ese disco a lo largo del día se va deshidratando y también conforme vamos creciendo, ¿no? Entonces las personas que cargan demasiado peso, normalmente esos espacios se van reduciendo. ¿Sí? Y sobre todo si no cuidan la postura al momento de realizar los ejercicios, también puede haber precisamente un desequilibrio
y hacer esfuerzo, con un lado más que el otro, y eso sí Exacto. nos ocasiona desde escoliosis hasta contracturas musculares que también son muy molestas. Perfecto. Haciendo referencia precisamente a lo que dice Raúl de las malas posturas o lo que nos puede ocasionar en el deporte con base a las malas posturas precisamente. Las personas que practican algún deporte y las pesas, por ejemplo, tienden a, ¿cómo explicar? Ese peso tiene que llegar dependiendo de la edad, ¿es el peso que debemos cargar para no generar estas malas posturas? Normalmente el entrenador es quien debe determinar eso, ¿no? El problema es que, o el instructor del gimnasio, en algunos casos las personas realizan ejercicios sin un instructor, es decir, avanzan demasiado rápido con el peso que están cargando. Entonces, el cuerpo todavía no está preparado para soportar cierto peso, sí, porque los músculos también hay ciertos daños que van sufriendo y se tiene que recuperar adecuadamente. Entonces, eso es muy importante también que tengan en cuenta que deben de cuidar. No excederse en el peso. Exactamente. Ajá, y lo ideal siempre seguir las instrucciones de su instructor o de su entrenador para evitar una fatiga o un estrés de los músculos. Doctor, antes de despedirnos, nos gustaría, por favor, que si nos pudiera como que más o menos ejemplificar o dejar más o menos algunas recomendaciones para tener una muy buena postura y no tener este tipo de situaciones o ya de encontrar desajustes o lesiones en nuestra columna vertebral. ¿Qué podemos hacer muy rápidamente, muy breve? Claro. Por favor. De entrada, normalmente cuando tú te sientas, hacemos lo siguiente, relajamos los músculos. Exacto. Ya, eso es erróneo porque estamos ya comprimiendo. Entonces, siempre tratar de mantener la espalda derecha. Así. Sí, exactamente. Ajá, y te puedes apoyar de una toalla o de una almohadita pequeña en la zona lumbar para mantener precisamente la lordosis respetada. Ok, ya con eso tendríamos más o menos una postura bien para que aquellas personas que están en el trabajo, pues bueno, también durante muchas horas pararse tantito, me imagino que puede ser también muy importante. Claro, ¿no? hay ejercicios que se pueden realizar también precisamente para relajar los músculos de toda la espalda. Doctor, pues bueno, también nos gustaría, por favor, si puede pasar su número de contacto, a dónde podemos seguirlo para alguna información o alguna persona que ahorita nos esté viendo en pantalla, pues bueno, quiera acudir a alguna revisión claro que de sí. la columna vertebral. Pueden comunicarse al 961-122-6719. Pueden buscarnos también en Facebook, estamos como Quiropraxia Inca México, Iván y Trujillo. Vamos a estar visitando próximamente Ocosingo, Chiapas, este 20. Vamos a estar, el 17, el 20 en San Cristóbal, el 22 en Tonalá. Vamos a estar el 25 en Comalcalco, 26 en Villahermosa. Y tenemos fechas ya para Huatulco y para Salina Cruz, Oaxaca. Wow, excelente. Eso va a haber, imagino, temas relacionados a lo que es la... Revisiones. Vamos a proporcionar terapias precisamente. Por ejemplo, en Ocosingo vamos a estar colaborando también con un terapeuta de Reiki. Entonces hacemos normalmente colaboraciones con algunos otros terapeutas. Perfecto. Perdón, bueno, tenemos ya muy buena audiencia. Tenemos ahí llamada. Ok. ¿Qué solución tiene para una escoliosis? Nos están preguntando ahorita en ¿Qué llamada solución tiene para la solución? Revisión de una escoliosis? Ok, de entrada un diagnóstico es lo primero que se debe realizar para determinar qué tipo de escoliosis es. ¿Sí? Es decir, si es de las cervicales, de las dorsales o de las lumbares. Y determinar también si es idiopática, congénita o bien precisamente después de un trauma. Dependiendo de eso vamos a determinar si podemos hacer la corrección o se puede disminuir la sintomatología, es decir, lo que ocasiona. Perfecto, pues entonces lo más importante en estos casos es acudir a un especialista para que puedan ser valorados. Definitivamente sí. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, también preguntarle la frase del día de hoy, a propósito de la fiesta grande, ya me ve que ando aquí toda de chiapaneca, claro, porque terminando el programa me voy a dar una vueltecita a Chiapa de Corzo. ¿Cuál es el platillo que más disfruto de la fiesta grande? Bueno, creo que todos, pero definitivamente el cochito. El cochito. Sin duda. Ok, muchísimas gracias Doctor, por participar y por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, Rubí, ¿dónde vamos? Nos vamos a un pequeñísimo corte, regresamos a Mañanas de 10, todavía tenemos muchísima información importante y Emilio Rodríguez ya está más que listo para poder cantar con nosotros.